dijeran que hay una esperanza, sin prejuicios y con nuevas ideas. Y si te dijeran que hay gente honesta, buscando lo mejor para esta tierra. Y si te dijeran que hacer fuerte el país es creer en Uruguay, más trabajo y desarrollo, nosotros lo vamos a lograr. Es ahora Uruguay, transparencia y honestidad. Es ahora Uruguay, porque hoy los más humildes son una prioridad. Es ahora Uruguay, el país que vos querés empieza ahora. Es ahora Uruguay. Tenemos que hacer el pequeño break, como les digo yo, para lograr enganchar en dos partes, parte 1 y parte 2, si no nos da. Eso es parte de la producción, que si no nos admite YouTube pasarlos en directo. Eso es un pequeño detalle que no se ve mucho en vivo, pero sí se ve en la parte de la realidad. Les quería comentar, para seguir un poquito con el tema, de por qué estamos hartos de los políticos actuales. Nosotros, yo le tengo que decir la realidad que uno vive, la realidad, pero la realidad que la palpamos todos. A mí me pueden venir con historias viejas de que anteriormente pasaba tal cosa o los partidos de antes eran otros. Yo les quiero decir algo conceptualmente. Nosotros somos 3 millones de habitantes, aumentamos en unos 300 o 400, un poquito más, porque se vinieron muchos extranjeros, mucha gente de Cuba y de Venezuela, por la masa inmigradora que hay, que vienen a Uruguay, porque le están mostrando que Uruguay es el paraíso del mundo, cosa que no es real. Acá vienen, y es cierto, usted va a encontrar que encuentra en los supermercados, en la terminal de Tres Cruces, en las terminales, en el sistema de seguridad, en todos sus lugares, va a encontrar gente con un elevado nivel de conocimientos, ingenieros, contadores. Yo me encontré con una persona que era mozo, estaba de mozo en Dolores y era profesional lo que es las exportaciones, sistema aduanero, ingeniero en petróleo. También había otro que está en Mercedes haciendo pizza. O sea, claro, el tema es muy claro. Nosotros somos uruguayos, y Uruguay es un país que cuando necesitó de nuestro hermano país Venezuela, lo abrazó y fue, y no nos dejaron de a pie, nos dieron un buen acogimiento, nos dieron una mano. Entonces nosotros no podemos ser tan hipócritas de que hoy que ellos necesitan decir, no, loco, pará, primero los uruguayos, ni nada por el estilo. Entonces, uno mira la realidad de ellos, y claro, son realidades totalmente diferentes. Fíjese que un cubano en Uruguay puede cobrar, vamos a decir, lo mínimo de lo mínimo que se paga, 7, 8 mil pesos, ¿es cierto? 250, 300 dólares. Ellos en su país de origen cobraban 3 dólares por mes. 3 dólares por mes. El lograr llegar acá y cobrar 300 dólares, para ellos es una maravilla. Para nosotros los uruguayos, que estamos viviendo acá, y que la luz y el agua, solamente luz y agua nos lleva esa cantidad de dinero, para nosotros nos queremos matar, no nos aguanta para nada la plata. Pero para ellos, que todo lo mandan a la familia y viven con lo mínimo, es una maravilla. Entonces, logramos entender de que por qué ellos acá encuentran una cantidad de cosas que en su país no la encontraban. La expresión, ellos pueden expresarse, pueden caminar por las calles y nadie los va a reprimir. Eso es lo que les pasa a ellos, mientras que el PIT-CNT ama esa represión. Aunque hoy Maduro en Venezuela lo trató de estúpido al expresidente Mujica. Lo trató de estúpido. ¿Por qué? Porque Mujica le retiró el cariño que le daba tanto antes.
Ahora Mujica se dio cuenta que es una mancha muy grande. Realmente Maduro reconoce que tiene presos políticos, que está actuando dictatorialmente, que él está ejerciendo la fuerza sobre la gente, que tiene, como era antes la AAA en Argentina, acá el Montonero, esa guerra que era interna, bueno, allá está pasando exactamente lo mismo. Entonces, él no le quedaba más remedio. Abdala, el del PCNT, Pereira, del PCNT, que iban y se abrazaban con Maduro y que los ponía como ejemplo, de un día para el otro, de un plumazo, borró todos los gremios, eliminó todos los gremios, todo pasó a ser del Estado, se acabó. Entonces, esa dictadura que vivieron 60 años en Cuba, hoy la tienen los venezolanos, hermanos venezolanos, y a nosotros nos apena, nos da dolor. Pero también acá en Uruguay viven uruguayos, viven los uruguayos. Y nosotros teníamos un esquema de vida. Y nosotros bajar al nivel salarial de una persona que cobra $2 o $3 no podemos, porque si no nos morimos de hambre. Nosotros, para poder ser equitativos con los de afuera y con los que están en Uruguay, tenemos que tener un nivel de salario exactamente igual. Entonces, de esa manera sí, pero también las oportunidades de trabajo tienen que ser para todos. Si hay un trabajo para un uruguayo, obviamente, sí que lo haya para un extranjero, pero resulta que en Uruguay, hoy con este gobierno que se abrazaba con Maduro y que hoy lo trató de estúpido, ¿no? Con este gobierno que se abrazaba con Fidel Castro y lo escupió, porque la verdad, las Naciones Unidas, este gobierno que pone en la pantalla web, que usted puede entrar a la pantalla web y decir cómo son los caminos para venir a emigrar a Uruguay, en la que le dan todo, le dan la luz, el agua, la tarjeta, le dan, si es profesional, le pagan un salario y además le dan el medio de transporte gratis, el cable, el teléfono, todo eso gratis. Esto dicho por ellos mismos, no lo estoy inventando yo. Si a mí me dieran eso, escuche, me vengo para ese país Uruguay que está vendiendo el Frente Amplio, porque los uruguayos no lo tenemos. Yo cuando mandé a mi hijo a estudiar, me costó el oro y el moro. Hoy es un profesional, pero mire que costó. Y cuando yo estudié, a mi padre le pasó exactamente lo mismo. Ahora resulta que nosotros no tenemos la oportunidad, porque esa oportunidad se la estamos dando a los extranjeros, que los adoramos porque son cálidos, porque son buenos, porque son gente bien, pero no vamos en compás con la realidad nuestra. Entonces desequilibra todo. En este último estadía que hice en Montevideo, estuve toda la tarde, todos los que me crucé, desde el cablecito que enchufa en el auto para cargador de teléfono, que fui a comprar uno porque me había olvidado, se me había roto, y el que tenía no funcionaba, el que me atendió fue un cubano, en la venta de celulares, en accesorios para celulares. En el carrito choricero, la vuelta del Ministerio de Transporte, eran 3 extranjeros, 2 mujeres venezolanas y un cubano. Gente maravillosa, nadie lo discute. Pero, ¿y los uruguayos? Entonces uno miraba la Plaza Zavala llena de artesanos, gente que trabaja, todos esos que tienen los famosos planes, todos los planes que los pagamos todos nosotros, y estaban con un cigarro, porque la droga es libre acá, entonces lo fumaban, y bueno, y no tienen problema, y yo quisiera ser así, yo no puedo ser así, lamentablemente no puedo, pero eso es lo que está pasando hoy con el uruguayo. El uruguayo, dale murga, dale candombe, dale el porro, dale las cartas, el mate, base, y el tabaco cerrito, y con eso tenés todas las condiciones para ser el uruguayo hoy de la onda, de la moda. Pero no le vayas a dar un futuro, porque este país no se los brinda. Eso es lo que queremos nosotros cambiar con Cabildo Abierto. Que nuestro país tenga un futuro, que nuestro país tenga un desarrollo, que la enseñanza sea de verdad enseñanza, y que la educación de todo el pueblo
sea una educación en serio. Y para eso necesitamos el peso del Estado, no para llenarla de funcionario. La necesitamos para tener un peso en el Estado que pueda cultivar esto que le llamamos educación en todos los lugares, porque la hemos perdido. Ya la basura no la ponemos dentro de la volqueta, la tiramos afuera, y si es posible ni bajamos de arriba, la tiramos para la calle. Ya, si viene uno que comete un accidente, raja. Ya si viene una viejita y le roban la cosa, el otro mira para otro lado para no estar involucrado. Todas esas cosas, y ni que hablar los 5 asesinatos de ayer. Cosas que lamentablemente ya se ha hecho como una cosa común, y nosotros no somos así. El uruguayo no es así. ¿Por qué nos están imponiendo esto? Yo les voy a mostrar el por qué. Y algunos van a enojarse, como recién esta señora que me dijo que estaba diciendo disparate. Miren lo que hizo Amado. Miren lo que hizo Amado. Y después hablan de que, que los colorados... A mí me lo dijeron. ¿Cómo van a irse para el Frente Amplio? Miren lo que hizo Amado. ¿Hace cuánto, Emiliano, usted escucha que dice, no, Amado se va para el frente, Amado se va para el frente, Amado se va para el frente? Yo no me voy para el frente, y nunca lo pensé, y nunca estuvo arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque yo no me iría nunca a un Frente Amplio que no condena como tiene que condenar dictaduras como la de Venezuela, una dictadura terrible, militarista, violadora de derechos humanos. No me iría a una fuerza política que lamentablemente perdió aquel principio ético de su fundación, en donde una de las cosas que venía era rescatar la ética en la política y a terminar con las roscas blancas y coloradas en el gobierno y el amiguismo y el acomodo. No podría sumarme a una fuerza política que perdió la mística de soñar con lo imposible para tratar de cambiar la realidad, y que además tiene un déficit brutal en lo que tiene que ver con la educación, con la seguridad, con una cantidad de áreas, incluso con las políticas sociales. El Grupo Unión de Izquierda Republicana, liderado por Fernando Amado, ex Partido Colorado, anunció su apoyo a la candidatura del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Acá se vienen 5 años de impulso progresista de Martínez. 5 años de impulso progresista de Martínez. Eso se viene. Parece mentira las cosas que veo. 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 Se dan cuenta, ¿no? Es increíble, porque yo me acuerdo de una persona que 2x3 me manda mensajes ahí, que es conductor de una radio en Mercedes, que también, obviamente, es colorado, todo bien, pero me dijo que era un mercenario de la política porque me iba con Guido Manini Río, Cabildo Abierto, y dejaba a Talvi porque le había pedido directamente a la línea del Senado de Bordaberry que se expresara a favor de Guido Manini Río, cosa que hasta ahora lo digo con mucho gusto y placer. Me parece que es lo correcto, porque lo escupieron de todos lados, lo sacaron de todos lados, y ¿qué pasó ahí? Entonces yo le decía, mirá, Pedro, no tengas miedo, largate como yo lo hice con todo el grupo, y vas a ver que encontrás más puertas para abrir que paredones como hay hoy en lo que es la estructura del Partido Colorado. Es la realidad. Y miren, Amado, que decía claramente que era romper con la ideología. Jamás, nunca lo iban a ver con el Frente Amplio, nunca, porque era romper con lo que... Todo lo que dijo lo borró en 2 minutos y formó la lista 9. Pero en 2 minutos. ¿Por qué? Y bueno, eso es lo que está aburrido la gente. Eso es lo que está mal. Porque usted no puede ir con una persona que quiso volar todo Montevideo y después con una risa y sonrisa, cuando va al Barrio le tiran un huevazo y se parte el huevo en la cabeza y dice, che, loco, la próxima vez tírenme una papa hacia una tortilla. O sea, tomándole pelo, pero una cosa increíble, ya hasta el despropósito de tirarle un huevazo. ¿No se dan cuenta del rechazo de la gente? Yo no, para nada estoy de acuerdo con hacer ese tipo de
de acciones, de tirarle un huevo o de tirarle algo o de decirle algo. Si no me gusta me callo y me retiro, pero después cuando tengo que emitir el voto lo emito para quien me parece más correcto. Bueno, eso es lo que hace la gente de Cabildo Abierto, eso es la gente que hacemos. Nosotros hacemos eso, le pedimos a la gente que no importa, que si le tiran un huevo que se lo tiren, que hagan lo que quieran, pero nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos con Guido, Manini, Río, con Cabildo Abierto, y vamos con un partido que arrancó en abril por una idea de muchas personas que dijeron esto es lo conveniente, la gente está hartada de todo esto y necesitamos algo que sea algo nuevo, un partido nuevo, que saque de todos los lugares, porque ojo, no dejamos de ser de blancos, colorados, frente amplista, de todos los lugares nos juntamos para formar este grupo. Y miren que nosotros, en caso mío particular de nuestro grupo, que ayer lo convocamos para ir a lo del Tano Arrube, para armar un club político, ninguno preguntó, miren que yo quiero estar en tal lugar, miren que yo quiero que me paguen esto. No, nada. Fuimos porque estamos hartados de este gobierno. Ahora, como candidato a presidente, ¿qué tal si a usted le hace una pregunta y contesta como contestó Martínez? Que ahora ahí se lo va a mostrar nuestro productor Gonzalo. Miren lo que contestó. Reducir el déficit, mejorar el gasto, redistribuir, ¿es posible sin aumentar impuestos? Yo creo que yo no te lo puedo decir ahora. Lo que tengo claro que hay que buscar, por el tema de los impuestos también hay que analizarlo en un contexto, ¿no? Porque la carga tributaria, por ejemplo. Soy el payaso de tu amor, de tu amor. Oye, pero mira lo que tú no entiendes, mami, que soy el... Se van, sí se van. No contestó nada. No supo. ¿Sabe por qué no supo contestar? Porque no tienen respuesta. Porque ante cualquier pregunta que le hagan, tienen el peso de 15 años en el gobierno y un país destruido, y una población deshecha, y una población y una gente sin futuro, y las empresas destruidas. Entonces no tienen respuesta alguna. El peso de todo lo mal que han hecho supera la capacidad de respuesta de esta gente. Por más que quieran responder, salen a bailar como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, porque no tienen respuesta. Martínez y la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, no tienen la menor idea. No saben cómo resolver esto. Entonces, perdónenme, pero se me viene a la mente enseguida lo que me dijo un día Guastavino en un programa de radio en la cual llamé, que yo le digo, de usted, que es abogado, que es notorio, condecorado abogado, que hoy es edil del Frente Amplio, que dice tener la Constitución siempre debajo del brazo, llevarse la Constitución siempre debajo del brazo porque es su conducta, ¿no se acuerda que está infringiendo el artículo 295, párrafo 6 de la Constitución, que dice que los ediles no pueden cobrar, son cargos honorarios? Y usted está cobrando, y está cobrando por hacer 8.683 kilómetros por mes. Y usted está cobrando ese dinero del pueblo y le dice al pueblo que está trabajando para el pueblo. Por favor, no mientan más. Son todos corruptos. Son todos vividores del pueblo. Están queriendo un puestito, una cosa ya porque todos cobran. Pero ¿cobran de dónde? Del bolsillo del productor. Y lo que es peor, hoy el productor agropecuario, que es el único que siempre fue el pulmón que le daba oxígeno al país, lo han matado, lo han enfermado, lo tienen mal, desmotivado. Se han ido la mayoría. 1.632 empresas rurales se han cerrado. Entre tambos, entre aparatos productivos de todo tipo, se han cerrado. Frigoríficos que no tienen rodeo para poder carnear. Estamos comiendo la carne de Paraguay y no lo dicen.
Estamos trayendo carne para comer porque no tenemos a rodeo. Se cansaron de llevarle ganado en pie a Venezuela y no cobrarlo. Se cansaron de darle la leche gratis a Venezuela y nunca la cobraron. Y hoy los productores están cerrando sus tambos porque no les pagan o porque el precio de la leche está muy bajo y no tienen para pagarle. Y todavía se jacta el presidente de los 3.000 pesos de descuento que le hace a los tamberos chicos por la luz, cuando están pagando entre 14 y 15.000 pesos de luz. Por favor, ¿por qué es entrada trifácil y por qué es empresa? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Los están matando a todos. Ahora, ¿vieron lo que hizo Amado? Después de todo, se dio cuenta que no tenía cabida en ningún lado. Y miren que lo entiendo, Amado. Porque él estaba cobrando muy bien como diputado. Y sabe que se le acaba, esto es lo último. Y está tirando los guascazos para donde se puede acomodar. Como también, lamentablemente tengo que decirlo, el caso del Partido Independiente. El Partido Independiente le votó todo al Frente Amplio. Hoy se dio cuenta que realmente el Partido Independiente lo que dice es una cosa y lo que hace es otra. Y si no, fíjense, el candidato Mieres ha puesto en comisión a la que es vicepresidenta del partido, la que va a ir como candidata a vicepresidente, y es empleada pública y está en comisión y nunca va a trabajar y tiene puesto del Estado. Entonces así es divino ser político. Miren qué pasaría si yo fuera un empleado del Estado y estuviera acá con la plata de ustedes bancándome este programa. Y no es así. No tiene sentido. Estoy usando la plata del pueblo, ¿para qué? Si la plata del pueblo es del pueblo. Acuérdense de lo que dijo Churchill. Muy mentado el dicho de Churchill. El socialista existe hasta que existe dinero en el pueblo. Cuando se le acabó el dinero en el pueblo, se acabó el socialista. Y tengo un mensaje, mire. Este mensaje la verdad que me sorprende porque no lo dije yo. Esto fue en el año 1938 que se escribió esto. Y lo hizo un Paul Chorek, fue francés, que lo explicaba también a esto de el nombre Chorek. Se pronuncia de esa manera, pero se escribe con dos H, es rarísimo, y una K. Él decía que, se lo digo en términos rápidos, ¿no? Él decía que él tenía una hija, la cual esa hija estaba con el sistema socialista, y el padre, que era un empresario, era un oligarca. Así se lo decía la hija. Papá, vos sos un oligarca, que lo otro, que... ¿Por qué? Porque vos trabajás y trabajás y trabajás y todo lo que producís es para tus arcas, y fíjate que el pueblo, que acá... Entonces, muy bien, padre, bárbaro. Le decía que sí a toda la hija. Un día viene la hija, se sientan como todo padre e hijos a comer en la mesa del lugar de encuentro, y le dice, hija, ¿cómo te fue en el examen hoy? Bien, papá, saqué un 9. Ah, bárbaro. ¿Y a Silvia, tu amiga, tu mejor amiga? Ah, Silvia está para la joda. Ah, Silvia está para los bailes, para la fiesta, no quiere nada con el estudio. ¿Y cuánto sacó? Un 4. Dice, pero ¿por qué tú no le pasás del 9, le pasás 3 puntos más? Y de esa manera los dos tienen 6,5 y pasan el examen. Ah, dice la hija, pero ¿cómo? Yo le voy a dar todo el esfuerzo y el sacrificio mío a ella, que es una despelotada, que no estudia, que no hace nada, y se lo voy a dar yo para que tenga lo mismo que yo, que me mato haciendo esto. Hija, le da un abrazo al padre, hija, entraste al mundo de los oligarcas, al capitalismo. ¿Entienden lo que le digo? Es divino hablar de que voy a quedar bien con aquello, pero cuando te toca el bolsillo, mentira que te sacan algo suyo. Cuando te toca a vos sacar de lo tuyo para dárselo, mentira. No lo dan. Sí, lo que es la plata del pueblo. Y eso es lo que hizo el edil Guastavino cuando le pregunté. Y eso es lo que dice Guido Manini. Y eso es lo que dijo hoy Rivera Egui cuando dijo en el programa de hoy en la tarde. En la que dijo, la Constitución, y ahora le voy a poner un video más tarde de Luz, que es el candidato a diputado, el 5º candidato a diputado por Cabildo Abierto en Montevideo, que me encanta ese tipo, me encanta cómo piensa. Porque una de las cosas que dice claramente es que la Constitución, si se respetara, la Constitución del año 67, que la tengo muy vigente, si se respetara en el concepto de Constitución, este país no debería ser
como está ahora el total descreimiento de las leyes, los 3 poderes independientes totalmente dependientes, el presidente con poderes tremendos cuando el presidente, este país no es un país presidencialista, es un país legislador, legislativo, es un país que tiene un Estado y no es un país en la que el presidente tenga los poderes por la Constitución como tiene ahora. Eso es por la época del colegiado, recuérdenlo, cuando se hizo la Constitución fue para evitar la aglomeración de poder en el presidente. Sin embargo, hoy el presidente es todo. Y entonces, ¿para qué tenemos el legislativo? Ya el ejecutivo se ha comido el legislativo, y más ahora con la ley nueva, la PPP, esta ley de cómo es de la participación particular con el Estado. Esto le está dando a los amigos mucha plata del Estado, y lo vemos, lo que es privado y el Estado, lo vemos en empresas que hoy están siendo contratadas, en la que todo lo financia el Estado, y realmente todo lo dirige el Estado y gana el amigo. Si no, fíjense en todos los molinos que hay de eólico. ¿Usted piensa que Fernández los trajo porque eran divinos, porque eran fabulosos o porque generan? No. Nosotros consumimos el 10% de la generación de eso. Y el otro 10% está ahí. Pero eso sí, el que puso ese molino, que eso es una de las empresas de las PPP famosas, bueno, esas sí tienen en todo 10 millones de dólares anuales en su bolsillo por estar ese molino funcionando. Y dentro de 20 años pasan a ser de la UTE. Buenazo. Pero, como dice Luz, si realmente, ojalá ganase ese señor como diputado, porque es lo mejor, un catedrático nivel grado 5 de la universidad en leyes, que está luchando como yo lo hago desde mi rinconcito, no con los conocimientos de él, está luchando para que UPM se adecue a la realidad de nuestra legislación y no al populismo que genera hoy el gobierno de turno con darle a cualquiera. Antes que nada, y para alcanzar un poquito, porque no quiero que se me vaya el tiempo, le voy a dar una parte del perfil de Guido Manini Ríos, de cómo piensa, en un programa que dura 1 hora y pico, que les aconsejo que lo vean de cerca, programa hecho por Nacho Ponce de León, que está muy bueno, y se lo damos ahora, productor, si me hace favor, Gonzalito. Abogado, ¿no? Mi padre era abogado. Mi padre... Tu mamá deja de ejercer y se dedica a criar a sus 9 hijos. Exactamente. ¿Pero sí recordás el rol que cumplía la política en tu vida, en la vida de tu familia? Sí, digamos, en casa, digamos, se hablaba permanentemente de política, ¿no? De fútbol casi no se hablaba de política. ¿Y cómo se hablaba? ¿Era más bien colorada, más bien blanca, más bien mezclada? No, se hablaba de anécdotas, historias, de Manini, de tu abuelo. Ahí va, del padre de mi padre, a veces salían temas. A mi padre era muy, muy de la historia. Y bueno, yo recuerdo en la infancia que, por ejemplo, si yo le iba a pedir a él plata para comprar figuritas, él me hacía una pregunta de historia, y si no la sabía, bueno, cuando sepas vení, y cosas por el estilo, o de geografía. O sea que de política se hablaba, y la vida militar, ¿tenías tíos cercanos, gente que venía del mundo militar que te despertó esa vocación a ti? No había nadie. El primero en... No había nadie. Yo en mi familia había tenido militares de otra época, no de escuela militar, digamos, ¿no? Mi abuelo, Pedro Manini Ríos, fue capitán en la guerra del 4 y también tuvo en unas milicias en 1910 cuando hubo un conato revolucionario. Mi bisabuelo materno fue coronel de Aparicio Saravia, es decir que... Pelearon uno contra el otro. Es decir, esos militares de antes que no eran de escuela, que eran propios de las revoluciones de la época, había tenido, pero no una cultura militar, una vida militar, no había ningún militar familiar ni allegado. ¿Y entonces de dónde viene esa vocación? Yo qué sé, las vocaciones a veces es difícil definir cómo es que surgen, ¿no? En el año 72, yo tenía 13, 14 años, cumplo 14 en el año, fue un año muy particular, un año en que los noticieros casi que a diario mostraban episodios de un enfrentamiento, había atentados. Me acuerdo un día que
matan a los 4 soldados adentro del jeep, o que hay aquellos incidentes del 14 de abril, todos los muertos, toda esa... Uno en aquella época, hay que estar en aquella época, y yo a mis 14 años, uno percibía como que se estaba librando algo así como una guerra, ¿no? Y bueno, entonces, en esa mentalidad adolescente, como que a uno se le despierta las ganas de ser partícipe de esa guerra, no quedarse fuera de la guerra. Entonces, un día le digo a mis hermanos, a mi madre, me gustaría ser militar. Esa fue la expresión y quedaron todos sorprendidos, ¿no? Me imagino, por varias cosas. Primero, porque tenías 14 años, ibas al liceo francés, tenías una vida de buen pasar y que se despierte una vocación militar. Ahora me vas a contar bien Y segundo, porque dentro de eso que tú decías que es una guerra, decidís estar del lado militar y no del otro lado. ¿Cuál fue el razonamiento que hiciste? ¿Por qué había que estar del lado militar? Bueno, y ahí puede venir toda la influencia política familiar, ¿no? Mi padre, por supuesto, que siempre fue integrante del Partido Colorado, el partido que estaba en el gobierno, tal vez por ese lado ya me van condicionando, y aparte en mis... pero eso hubiese dicho, quiero hacer política, quiero sumarme al Partido Colorado. No, pero en ese momento, digamos... en esa guerra una de las partes era el gobierno, que era del Partido Colorado, pero en eso a los 14 años uno no puede ir a un análisis de ese tipo. ¿Y qué hacen en tu familia? ¿Te dicen, no, seguí estudiando en el liceo? ¿Te dicen, bueno, si tenés esa, ya te la aceptan? Me la aceptan enseguida. Bueno, querés ser militar, vamos a averiguar qué hay que hacer, ¿no? Entonces averiguaron, resulta que justo existía un liceo militar, el que existe hasta el día de hoy, que arranca en 3er año de liceo. Yo estaba en 2º liceo. Justito podés entrar el año que viene. ¿73? Claro, en el 73. Entonces yo a finales del 72 me preparé para entrar a ese liceo. El examen no era fácil porque había muchos aspirantes a ingresar y las vacantes eran limitadas. Eran algo así como 500 aspirantes y había 100 vacantes, algo así, no recuerdo los números exactos. Y la prueba fuerte era matemática. A mí siempre me gustó la matemática, siempre fui bueno para la matemática, pero había que regalarse, había que prepararse. Entonces pasé los últimos meses del año 72 yendo todos los días a un profesor de matemática, y bueno, yo obtuve la segunda nota, de los que concursamos, la segunda nota, o sea que me dio bien para ingresar. Empezar. Hay una parte que, esto que le estoy poniendo acá del programa de cerca de Nacho Ponce, es fantástico. La verdad, es elocuente, es toda la vida de Guido Manini, desde el periodo de la muerte de su padre, de cómo vivían, de su niñez, algo que es impactante de ver, estando tan lejos como era en Tranquera, que se tienen que venir creo que era Tranquera el lugar donde residía en ese momento, tienen que venir una parte a caballo y todo para el sepelio, y después de ahí cómo la madre los encamina y cómo realmente decide en un periodo que fue el mío, porque tiene mi edad, eso es lo bueno, me siento muy en paralelo, porque tiene mi edad y a mí me pasaba lo mismo. Yo estudiaba en Montevideo en esa época, y yo nunca me di cuenta de que había una guerra entre un bando y otro. Yo lo que me di cuenta era que me costaban muchísimo las materias porque tenía que trabajar mucho para poder vivir en Montevideo y estudiar en Montevideo. A mí muchas veces que voy con mi hijo que viajaba a Montevideo, siempre le hago el mismo cuento y se aburre, me dice otra vez el mismo cuento, y es, no me gusta Montevideo. ¿Y por qué no me gusta? Porque pasé los momentos más difíciles que era la época estudiante para poder lograr comer y estudiar. Y me acuerdo que cuando conocí al padre de Adriana, la madre de mi hijo, que me acuerdo que el viejo me dice, vení que yo te voy acá en esta casa vas a engordar, porque claro, pesaba que es una pluma, porque estar en Montevideo era para nosotros los del interior, y mi padre con un salario menguado, que todos sabemos, que de acá en la zona de Gaña, en la cual estaba destacado ahí, en la comisaría de Gaña. Entonces sabemos muy bien que los salarios para las personas en el campo eran muy pocos, entonces no era fácil. Y me sentía totalmente identificado cuando hacía el cuento.
Nosotros, por ejemplo, en aquella época, miren que no es macana, esto es una cosa, una realidad. Él hacía los cuentos, anteriormente que lo veía, que le contaba a sus hijos, le contaba, por ejemplo, un determinado cuento que era un invento, que después se lo creía. Y así mismo hacía la vieja mi madre, que gracias a Dios todavía está viva, la tenemos presente, ojalá viva muchos años más, hoy la queremos con toda la fuerza de nuestro corazón, una viejita de fierro. Y la vieja nos contaba el libro de las 1001 noches. Entonces yo me sentía tan reflejado con eso. Y los cuentos que nos hacía, le ponía historias que de repente ella las inventaba en ese momento. Y así fue nuestra niñez y la adolescencia en Montevideo, trabajando hasta las 3, 4 de la mañana, yo atendía en un restaurante, en el restaurante Robela, porque tenía que estudiar antes, y de ahí salía de la Facu y me metía derecho al trabajo, y del trabajo me iba a mi casa. En mi casa mi hermana tenía 3 chiquitos y ella se iba a trabajar y había que cuidarlos. No era vida fácil, era difícil, no era fácil, pero bueno, estoy acá y estas son las cosas buenas que tiene la vida, y de esto es lo que cuenta Guido Manini Río, y ahí se lo aconsejo. Más adelante les voy a poner una partecita más, pero miren que es una vida difícil, no es sencilla para aquellos que somos del interior y vamos a Montevideo. Dejamos mucho acá, muchísimo acá. ¿Sabe que una de las cosas que yo me acuerdo así, que notoriamente, hasta ahora, se me caía un lagrimón cuando pasaba esto? Sentía la onda que pasaba por la esquina de la pensión donde nosotros nos quedábamos y lagrimeábamos, ¿no? Habíamos venido el lunes, en la madrugada, nos habíamos tomado la Radial Egaña, y me acuerdo que ya cuando íbamos viajando ya estábamos extrañando de regresar, porque el desarraigo es difícil. Nosotros los uruguayos somos muy familiares, y más nosotros que somos de afuera del campo, somos muy familiares, somos gente que nos gusta estar en total unión, porque es así. Ahora en el trabajo me decían en Buenos Aires, dice, ¿por qué te venís? Estás en la metrópolis más grande de Sudamérica y te vas a Mercedes. Y sí, me vengo. Y me basta solamente con ver a mi hijo tocar el saxo, o ver a Adriana las cosas que hace en la casa, o ver al vecino que charlamos, o ir a la parroquia, como voy. Me encanta. Y es la vida de nosotros, es así. Lamentablemente se ha visto empañada por una cantidad de cosas. Entonces cuando me preguntan a mí, que me dio bronca un poco Vergara, que es menor que yo y decía que luchó contra esto, yo les puedo asegurar que en aquella época lo que menos se nos cruzaba en la cabeza, era meternos en lo que era algo de política o algo no, porque eso no era necesario, porque eso estaba atendido. Nosotros los problemas que teníamos eran en comer, en pagarnos el boleto de ómnibus para ir hasta al trabajo, al estudio y volver a casa, era eso, y el mantener la casa que nosotros, siendo muy jóvenes, teníamos que ayudar. Yo en el caso mío ayudar a mi hermana y poder vivir, estudiar, trabajar y poder llegar a venir el fin de semana, porque si yo hubiese quedado en Montevideo los fines de semana, entonces sí, me ahorraba los boletos y de repente tenía una vida mejor, pero era tanto el amor que tengo con mi pueblo querido que me venía, y bueno, está, y esa es la realidad de todos los del interior. Pero quería comentarle, porque esto es el programa de cerca, que ahora más adelante vamos a ver otro pedacito más. En el caso particular, yo tengo un videíto ahí que lo afané de YouTube y lo saqué por otra gente que me lo envió, y ese video habla de esto mismo, porque ahora le hablé de Guido, pero vamos a hablarle de Mujica, porque Mujica, hoy el presidente Maduro de Venezuela lo trató de estúpido, como le dije, lo trató de todo lo que Mujica defendía, y todo lo que defendía a Sendí lo había tratado cobarde hace 2 años atrás. Ahora, y a mí me daba un poquito bronca, porque más allá de todos los errores que cometió Sendí, más allá de todo lo que usted me diga, de todo lo que pueda decir y lo adjetivo y todo, era el vicepresidente del Uruguay, era mi vicepresidente, que lo trataban de cobarde, no trataban de cobarde a nuestro país. Y si lo tratan a Mujica, que fue nuestro expresidente ahora, que fue nuestro presidente, y que era, y que hoy es el primer senador, como se dice, a no estar
Topolanqui es él, y que lo traten de estúpido, entonces tengo un Senado estúpido. Y entonces eso a mí me molesta, porque dentro de todas las diferencias que tenemos con la ideología, tenemos una idea de que cada uno que ocupa un lugar es porque el pueblo lo llevó. Equivocado o no, el pueblo lo llevó, y uno tiene que respetar esas mayorías. Así es Cabildo Abierto. Entonces a mí me ofende el presidente de Venezuela cuando lo trata de estúpido a un senador nacional nuestro, sea Mujica, sea quien sea. No debe ser así, no debe ser así. Es lo mismo que ese que le tiró un huevo a Martínez, al candidato a presidente. Está mal, no tenemos que llegar a esas cosas, porque nosotros somos un país libre e independiente, y costó muchas vidas eso, costó muchas vidas, inclusive costó, en el caso particular de mi familia, tengo 2 familiares muertos por esto, 2 familiares que defendían las instituciones, los derechos y lo que era la condición de vida que hoy usufructamos, que era la democracia, y le costó la vida. Entonces uno defiende eso que mis tíos lo defendieron con su vida, uno lo defiende a muerte, porque considera de que por defender las instituciones dieron su vida, ¿cómo nosotros no vamos a defenderlo, aunque sea desde nuestro lugar de vida? Así debemos ser los uruguayos, nacionalistas de corazón, nacionalistas no del Partido Nacional ni del cuadro nacional, sino nacionalistas de alma, de querer la bandera, de querer nuestras instituciones, de querer nuestro país, de amar nuestro país, de amar nuestro himno. Esas son las cosas que hacen a un verdadero país institucional. Pero hay una cosa que se lo voy a alargar el video, cuando lo tengas lo largás a este videito, si me hace favor. Yo creo que, digamos, ese sentimiento o ese poco apoyo que hay a los actores políticos se debe a que la gente se ha sentido defraudada a lo largo del tiempo. Algunos se han sentido verdaderamente estafados, les han hecho promesas, les han dicho, les han hablado de soluciones, y el tiempo pasa, los periodos de gobierno pasan y los problemas siguen, y a veces siguen agravados. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que busca Cabildo Abierto? Como lo hemos dicho desde el primer día, constituirse en un viento renovador, en algo que en definitiva le dé más fuerza a la democracia. Nuestra democracia se basa en los partidos políticos, y si hay un descreimiento en los partidos políticos, indudablemente que la democracia se debilita, y eso no es bueno para el Uruguay. Nosotros creemos que Cabildo Abierto da una opción diferente, que en definitiva renueva y da más apoyo y confianza de la gente en el sistema como un todo, estando presente Cabildo Abierto. Usted mencionaba el tema de defraudar, y eso uno lo ve, que por ejemplo se habla respecto, en el caso del Frente Amplio, de los desilusionados, desencantados. En realidad se gira sobre lo mismo, aquel que confió, que depositó confianza en alguien y que después sintió que eso no dio. El tema también es que las demandas de la gente son a veces más de urgencia, y las posibilidades de resolver no son fáciles, ¿no? Yo por eso le preguntaba a usted, ahora también yo lo hablaba con Reñega, no se generan muchas expectativas para un cambio que después pueden no satisfacerse y alimentar ese estado de falta de conformidad. A veces eso ocurre porque los políticos en general en sus campañas electorales, para resultar simpáticos, prometen cosas que a veces son incumplibles. Eso como norma puede ser, pero hay cosas que es lo que la gente, yo creo que en el fondo no perdona, que es la falta de honestidad, la corrupción a todo nivel que se percibe, y sobre todo en estos últimos años de un gobierno que cuando llega con las banderas de la cristalinidad, de terminar con actos de corrupción, y termina siendo por lo menos tan corrupto como lo que había denunciado durante décadas. A Mujica nunca lo torturaron. Nunca lo torturaron. Es más, Marenales lo confiesa. Marenales dice en un libro de Marquesacci, ¿no? Sí. Le preguntan y dice, no, a mí, dice, habla por Marenales, ¿no? Dice, a mí nunca me torturaron. Al Pepe nunca lo torturaron, por las condiciones en que cayó. Entonces, dicen que fue el que entregó todo. Sí, pero dice, ¿en qué condiciones cayó? Entonces, en una de las entrevistas dice incruentas, es decir, que se entregó. Allá en Instrucciones y la Vía, Mujica se entregó. Quien lo llevó a los militares a Instrucciones y la Vía
fue Lucía Topolanqui. Lucía Topolanqui, ya que me la nombra, ¿es verdaderamente, fue una asesina? ¿Fue una asesina verdaderamente? A ver, cuénteme eso. No, pero fue una cosa peor. A ver, cuénteme, por favor. Primero que salió a señalar con el dedo. Sí. A compañeros, bueno, entregó a su propio compañero, pero después entabló relaciones amorosas con militares, ¿verdad? Y fue una de las razones por las que después las mujeres que estaban en los cuarteles fueron llevadas a Limes o llevadas a Punta de Rieles. Entonces yo me acuerdo de Mujica una vez, porque Mujica primero lo llevaron a la cárcel de Libertad y después lo sacaron de allí para otro lugar. Cuando un compañero Salle, que no es este Salle sino un primo de él que es ingeniero, le pregunta, ¿has sabido algo de la tronca? Y él dice, dejate de joder con la tronca, dijo Mujica. Mujica no solamente me entregó a mí y entregó todo lo que sabía, sino que ahora es colchón de los milicos. Eso es lo que dijo el esposo de Lucía Topolanqui sobre Lucía Topolanqui. ¿Por qué quería mostrar esto? Primero, es importante que sepan que todo lo que dije yo anteriormente, en palabras mucho mejores y de una mejor dicción y elocuencia, lo dice Guido Manini Río, nuestro candidato a presidente, que le estamos poniendo todas las pilas para que lo sea. ¿Por qué lo dice? Lo dice porque realmente estamos descreídos. Pero lo que sigue ahí de Lemán, que es el Tupamaro, miren que es Tupamaro que se comió todos los años, ese sí que se la comió. Cuando hablan de los que son los que vendieron a los Tupamaros, entre ellos, esto que hoy está pasando en el gobierno, ya ellos la habían vivido antes, entre ellos mismos. Por eso es que no me preocupa a mí que digan, Mujica se dio vuelta, Mujica cambió, mirá lo que era antes, se abrazó ahora con Rockefeller en los Estados Unidos cuando hablaba en contra del imperialismo. Sí, son así. Y Lucía Topolanqui, lo que dice él, claro, ¿cómo no? Lo sacó, ¿por qué? Porque era el colchón de los milicos, como dicen ellos, de turno, claro. Y bueno, por algo este gobierno es lo que es. Por algo cada vez que hay un chiste de que quién le tiró el huevo a Martínez, siempre algún pone en el meme, yo lo vi, dijo Topolanqui, porque vio todo, ella ve todo, ella sabe todo. ¿Qué vas a saber? Antes lo sabía porque claro, tenía relaciones con los militares de turno, pero eso fue en aquella historia. Cosa que yo no lo sé porque yo en aquella época estaba estudiando. Porque había un país que no había los asesinatos que hay ahora, era uno cada tanto, no había los robos que hay ahora, era un país que nosotros estábamos para estudiar y para venir al interior y contarle lo que le contó Manini, que está en ese video, y lo que le comenté yo de lo que vivíamos afuera, que pedíamos para venir acá porque nos encantaba venir acá. Preferíamos esto a que quedarnos en Montevideo. Bueno, eso es más o menos lo que quería comentarlo. Pero les dije también de que Luz, que es el candidato a presidente, a diputado por el quinto candidato, el último. Yo tengo un pequeño video que le voy a dar una fracción poca porque tengo poco tiempo, se me fue el tiempo hablando, hablo mucho. Y este señor es el que yo hace un tiempo atrás lo puse como ejemplo de lo que era un buen catedrático, hablando sobre los derechos que tenemos los uruguayos para lo que es la planta UPM2, en la que se están vulnerando los derechos constitucionales, democráticos y legales, porque tenemos un país que se está manejando por otros intereses y no por la realidad de lo que dice nuestra Constitución. Entonces, él, siendo diputado de Cabildo Abierto, les puedo asegurar de que es una muy buena elección, porque tenemos el número 1. Y hace mucho, sin ser de ningún partido político, que lo buscaron todos los partidos políticos, él siempre defendiendo la Constitución y el país, y dando cátedra sobre esto. Yo me acuerdo, video, audio número tanto, le ponía número a los audios, y siempre los iba siguiendo, hasta que llegué hasta el número 30. Y ahora lo veo candidato, me puse contento, porque Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto, ha buscado la mejor gente. Los candidatos que tiene de diputado en todo el país, en Soriano, que hay 2, en Fraiventos, que está el Moncho, en Paysandú, en Colonia, en San José, pero todos los lugares. Y ahora este señor, con todas las letras, es lo más grande que ha hecho
Guido Manini Ríos en ponerlo en las filas. Por eso apoyo y les pido por favor que apoyen a lo que es Cabildo Abierto, porque está buscando la selección. Se lo pongo un ratito chiquito nomás para poder ver si podemos meter lo otro. Iniciativa y la Junta Departamental vota a favor de la iniciativa, Sí. Bueno, el tema se termina ahí. Ahí va, por eso, pero Pero- ¿vota en contra? ¿O necesita mayoría especial? No, la mayoría simple. Entonces, no es muy difícil. Es muy difícil Si vota que- en contra, no. Claro, ¿Qué pasa si la Junta vota en contra? No, es que la Junta va a votar en contra. Y entonces- ¿Por qué le digo? Porque si no ya hubiera aprobado el desvío del Claro, tren de y la zona ento- y urbana. entonces, ¿qué pasa? Si la Junta vota en contra, que es lo que presumiblemente va a suceder, la ley dice que hay que convocar un referéndum claro, local. obliga a convocar el Claro, referéndum. entonces Claro. en última instancia va a Claro. resolver la gente. Voy a la pregunta suya. Ese movimiento que es absolutamente apolítico y que no cuenta con el respaldo de ningún partido político, yo no lo quería, pensaba que si ingresaba en política lo podía contaminar. Como esa etapa de las iniciativas está culminada, es decir, lo que falta es llegar a la firma, o sea que mi trabajo de alguna forma está hecho. Y lo que queda es un trabajo posterior que es la fundamentación jurídica que también está hecha cuando nos presentemos en las juntas departamentales. Entendí que ahora podía ser oportuno. Esa prédica que yo vengo haciendo, tal vez equivocado, pero es mi prédica, de ajustar la administración a la Constitución, que es lo que ha sucedido en el Uruguay desde hace más de 20 años que nos hemos apartado de la Constitución uruguaya. De forma sutil nos hemos apartado. Entonces muchas personas me dijeron, bueno, tú podrías hacer eso mismo, de tratar, según tu concepto, de ajustar la administración a la Constitución desde un lugar que tenga más peso, más llegada, que sea más efectiva. Bueno, de todo el abanico, de todo el menú en el buen sentido, de partidos políticos que están en este momento habilitados, de los cuales recibí invitación de más de uno, también lo digo, me pareció que desde Cabildo Abierto, que es un partido nuevo, que se nutre de gente de todos los partidos, podía desarrollar ese papel al que yo aspiro. ¿Cuál es el papel que usted aspira? El papel, o sea, lo que yo puedo aportar es, desde el punto de vista jurídico, tratar de convencer en el buen sentido al resto de los legisladores, si es que llego. Bueno, es largo, pero es muy elocuente, claro, de que no estamos equivocados. Si este señor, que es profesor, grado 5, y que está dando cátedras de leyes, nos está diciendo desde hace ya casi 2 años, es bueno que hoy yo entienda y me sienta satisfecho en esto de ayudar a Cabildo Abierto, porque indirectamente me estoy ayudando a mí y a todo el Uruguay. Cada mano que le demos a Cabildo Abierto y a Guido Manini Ríos, nos estamos dando una mano a nosotros, como lo está haciendo en este caso Luz. Yo le pediría que nos sentemos los uruguayos, que nos podamos poner a charlar entre nosotros y lograr ver si esto que le estoy diciendo es un error o no. Les pido por favor que nos acompañen, no más mentira, no más políticos de esta especie que tenemos hasta ahora, y miremos un Uruguay con futuro. Busquemos un Uruguay que realmente sea lo que nosotros queremos para el país, un Estado de Derecho con derechos y deberes que se deban de cumplir, seguro, sano, educado y por sobre todas las cosas con un valor en la sociedad impuesto por la propia persona, que nos llegue y que lo podamos imponer para que nuestros hijos sean hijos con valores. Los espero el próximo viernes. Muchísimas gracias y disculpen que se me pasó la hora. Uruguay tiene las condiciones naturales para la producción de alimentos y materias primas de calidad. Sin embargo, la falta de políticas apropiadas y los costos del Estado hacen que cada vez más personas abandonen el campo. Somos un país agropecuario por excelencia y debemos cuidar a nuestros productores. El sector no puede continuar pagando el combustible, la energía y los insumos más caros de la región. Por eso vamos a promover las condiciones
para que nuestro campo sea una de las bases fundamentales de la reactivación económica del país. Este es el momento, es ahora Uruguay. Es ahora Uruguay. Manini presidente, el país que vos querés.